Dios tiene un propósito muy especial para ti y para cada uno de nosotros. El día de hoy nos encontramos con Valen, ella es un verdadero milagro de Dios y va a compartir su testimonio con nosotros. Bienvenida, Valen, ¿cómo te Hola, encuentras? vale, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos cómo fue que inició todo. Pues mi testimonio empieza desde muy niña, o pues desde que nací, fue que en el momento de nacer a mí me dio un derrame cerebral, pero pues mi mamá nunca lo supo porque los médicos no le dijeron cómo la niña nació con este problema, sino que hubieron complicaciones en el parto, que nunca atendió un médico, sino pues enfermeros. Entonces hubieron complicaciones, a mí me metieron a cuidados intensivos, yo duré 15 días ahí, me enviaron para la casa y le dijeron a mi mamá que pues me llevara para que me muriera en la casa. Pues los médicos fueron muy crueles. Eh, Dios es muy lindo conmigo porque pues mi mamá no sabía lo que tenía, ya solo le dijeron eso y pues nos fuimos para la casa. Yo tengo una familia muy unida, gloria a Dios, han sido muy cercanos a mí, se preocupan por mí desde el momento uno que llegué a este mundo. Entonces después mi mamá y mi papá se dieron cuenta de que yo no era una niña común y corriente porque yo no lloraba, yo no me movía como un niño normal. O sea, yo ahí donde me ponían ahí me quedaba como una estatua, pues no tenía como movención alguna. Entonces mi mamá dijo que eso no era normal en una bebé. Entonces ella le dijo a mi papá que me llevara a la clínica porque ella trabajaba allá. Entonces me Ujú. llevaron a donde la doctora decidió pues hacerme un examen y en ese examen pues salió que yo tenía una hemiparesia espástica derecha, que eso pues se refiere como a un derrame cerebral donde tenía el 70% muerto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todo mi cerebro prácticamente, yo solo tengo un poquitico, que es el 30%, y pues con ese porcentaje he vivido toda mi vida. Entonces mi mamá desde ahí empezó a meterme en tratamientos, a terapias, mil cosas. Le decían, llévela donde esta persona que le va a curar a Valentina. Entonces ella, con mucha fe, porque ha sido una persona muy creyente, iba, me llevaba, se cruzaba ríos, lo que fuera por irme a llevar a donde fuera porque me iban a sanar. Desde los 6 años he estado en cirugía, tratamiento más tratamiento. Después, ya teniendo 11 años, a mi mamá nunca le dijeron de que yo podría llegar a sufrir de epilepsia, pero pues tenían que esperar como que me llegara el tema de la menstruación y todo eso para poder saber. Ay, pero antes de eso tuve un accidente, que recién operada de la mano, me eché un agua hirviendo Ay, encima. Dios mío. No. Entonces ese accidente fue pues que estaba en la casa, había acabado como de llegar del colegio y ese día había entrado de incapacidad. Pues tampoco la había cumplido toda porque yo era una niña que me gustaba estudiar, pero más estar en la casa, y como mantenía más en la clínica que en la casa, cuando podía llegar al colegio, pues me gustaba estar mucho allá. Entonces yo volví al colegio ese día y una amiguita fue conmigo a la casa para desatrasarme y almorzamos. Yo no vi que mi papá iba saliendo de la cocina con una olla de agua Ay, hirviendo no. y yo iba entrando y ninguno de los dos iba Mm. mirando. O sea, él iba de espaldas y yo, como estaba charlando con mi amiguita, también iba de espaldas y me eché el agua Ay, encima. Dios mío. Esa parte fue un poco traumática porque yo he sido pues muy cercana a mi papá, fui muy cercana a mi papá mientras que lo tuve acá en la tierra. Entonces yo era muy apegada a él, y que yo llegara a la clínica inconsciente y todo, y en medio de mi dolor y todo eso que tenía, la policía, el bienestar familiar, todo el mundo me dijera como échele la culpa a su papá, es que él fue el que tuvo la culpa.
para mí era traumático, pues porque obviamente yo sabía que yo había sido la culpable, más no él. No, Entonces, son accidentes que ocurren, entonces, nadie es culpable. entonces fueron pues un accidente que me tuvo también, aparte de que ya tenía una incapacidad porque me habían recién operado, me dañé la cirugía Ay, y tuve que durar otros 3 meses incapacitada porque pues una quemadura de 3er grado Dios mío. no es nada. Los Pues, dos quedaron con quemaduras. sí, pero mi papá pues fue como superficial, en cambio las mías sí fueron de 3er y 4er grado, entonces sí fueron más fuertes. Yo estuve aislada un mes de mi familia, pues no me podían ver porque las quemaduras eran fuertes, entonces todos me veían detrás de una ventana. Ya pasó el tiempo, ya me recuperé de eso, entonces cuando me llegó la menstruación, al mes completico empecé a sufrir de epilepsia, que fue algo que a mi mamá nunca le dijeron, como debido a la enfermedad Valentina más adelante puede llegar a sufrir de epilepsia, no, nunca se lo dijeron. También fue traumático porque en la primera crisis que me dio en el colegio con mis amiguitas, entonces era como un dolor que me daba como un calambre, me dio un calambre durante 3 días consecutivos a la misma hora y siempre en la misma parte del cuerpo. Cuando ya el 3er día no aguanté y ese calambre me cogió toda y pues me dio una convulsión, pero aparte de que me dio la convulsión me dio un paro, entonces me estaba ya yendo. Entonces mis amiguitas todas me ayudaron, llamaron a los profesores, ellos me llevaron a la clínica que gracias a Dios quedaba al frente. De una me tuvieron que pasar a reanimación porque pues ya me estaba yendo. ¿Cuántos años tenías cuando ocurrió eso? Tenía 11 años cuando empecé a sufrir de epilepsia. A mi mamá, mis amiguitas en medio de tanto desespero llamaron a decirle que yo me había muerto porque nunca habían visto pues como que una se desmayara y quedara ahí así. Entonces cuando me vieron a mí que quedé tan mal, ellas en medio del desespero, pues todas unas niñas llamaron a decir a mi casa que yo me había muerto. Mi mamá siempre ha sido muy valiente y ella dijo como que ¿qué? Entonces ella iba como con la esperanza de obviamente no encontrarme muerta, sino al menos así fuera desmayada. Entonces cuando llegó y que abrió la puerta y vio que me estaban reanimando, pues le dio muy duro. Ay, claro. Dios ya mío. Salí de esa, a mi papá lo cogió una moto debido a que unos médicos se pusieron a dar diagnósticos a la loca, entonces él pensó que tenía no sé cuántos tumores en la cabeza y se fue pensando en eso y lo cogió una moto, entonces ya no éramos uno en una clínica, sino que éramos dos, mi papá en una y yo en la otra, y éramos hospitalizados los dos. Entonces yo de ver que él no iba a visitarme porque yo decía, pero ¿por qué? Si él se supone que me ama, que es mi papá, ¿por qué no está acá? Entonces ya cuando me contaron fue algo fuerte. Entonces esa parte pues como de mi vida, que fue ya empezar a convivir con una enfermedad más, ya no era sino no solo la parálisis de la mitad del cuerpo, sino tener que aprender a vivir con epilepsia, es muy fuerte porque las personas no saben controlar eso y uno que lo sufre pues también es duro acostumbrarse a eso, a vivir con eso. Entonces mi historia pues como que transcurre en eso, en que ya no son una enfermedad, sino que son dos. He estado de tratamiento en tratamiento, muchos médicos, he pasado por muchísimos especialistas, unos que no son tan buenos o son buenos pero no en cuanto a la enfermedad como yo la tenía, que han querido como dañarme las ilusiones, como decir no tiene nada, no está enferma, solo mental. Durante que estuve en el colegio, ¿qué es mental qué? Pues que era mental mi enfermedad, que no, yo no tenía nada, que eso con una pela eso se me pasaba, que yo no sufría de epilepsia. O sea, era un mal diagnóstico, ¿no? Sí, a pesar de tener los exámenes, no. Fue un mal diagnóstico pues de parte de una doctora acá en Pereira. Entonces pues obviamente mi familia salió muy lastimada con ese diagnóstico
por qué decir que yo no tenía nada. Después fuimos a donde otro, ya el otro dijo, no, su enfermedad es mucho más grave, yo tampoco soy capaz de tratarla. Ay, Entonces Dios ya acá en mío. Pereira no había ningún profesional que fuera capaz como con la enfermedad. Ya mi mamá siguió indagando entre 1000 especialistas, porque ya digamos la parte de la mano y la pierna de lo del derrame pues ya no me atendían acá sino en Bogotá. Entonces allá ella logró contactar a un neurólogo. Estando con el neurólogo allá me dio una crisis muy fuerte, que él de una dijo, no, esta niña tiene que pasar ni siquiera por mí, sino ya por un neurocirujano. Yo ya tenía como, no sé, 16 años cuando el médico ya dijo que yo tenía que pasar era por un neurocirujano. Gracias a Dios dimos con unos especialistas muy buenos allá en Bogotá, que son el médico Walter González, el doctor Buitrago y todo su equipo. Ellos empezaron a hacerme una cantidad de exámenes en cuestión de un año. Eran exámenes tras exámenes, videotelemetría, resonancias, 1000 estudios para ver si yo era apta pues para una cirugía. Se dieron las posibilidades de que sí, yo era apta para la cirugía porque pues la enfermedad sí estaba mal, pero ellos tuvieron que hacer 2 cirugías. Entonces en una me ponían un anillo de hierro, entonces me lo pusieron, se entraron como para poder saber dónde iban a abrir. A mí me tocó calviarme, o sea, eso fue muy difícil, sí, porque uno como mujer es muy vanidoso. Entonces yo saber que tenía el pelo casi hasta la cintura, que me gustaba laciármelo, y entonces no, de la noche a la mañana se lo tiene que quitar todo. Fue un poco traumático, sí, y difícil. Mi familia toda que no, yo me calveo con usted, pero pues yo decía no, porque es que la que le van a hacer el tratamiento es a mí, más no a ellos. Entonces eso pasó así, yo me calvié, fui a donde el médico, entré como a la semana, a los 4 días a cirugía, me pusieron el anillo de hierro, me lo quitaron como a la hora, me dejaron la cabeza como abierta en un porcentaje y me salían los electrodos. Hacían un estudio durante 8 días con la cabeza pues así, y a los 8 días ya entraban a decirme como oye, Valentina, pues ya sabemos dónde está el daño. Lo que se dieron cuenta era que yo tenía 2 tipos de epilepsia, que unas son ausencias y las otras son las epilepsias normales, pues como las crisis normales de convulsión. Entonces, pero las ausencias a mí nunca me habían dado. Entonces ellos me dijeron como podemos entrar, operarte, saber de que todo quede bien, de que solo quede bien una epilepsia, pues una clase de epilepsia bien operada y la otra no, que quedes cuadraplégica o ciega o muda o sorda, bueno, pues todas las cosas, se puede morir, bueno, todas las posibilidades, pues como todos los riesgos que hay en una cirugía. Yo desde ese momento, pues yo siempre he sido muy creyente, pero yo era de las que no me gustaba ir a misa, no me gustaba rezar un rosario, no me gustaba darle gracias a Dios, pero en ese momento sentí la cercanía de la Virgen hacia mí, y en ese momento en el que estaba ahí el médico me dijo solo tiene minutos para decidir si la opero o no la opero, solo si entro y la cierro y ya se queda sin, pues como vuelve y queda con la misma enfermedad o puede que quede sana o bueno, sí. Entonces yo como que cerré los ojos, le pedí muchísimo a la Virgencita que no me soltara, que me diera mucha
mucha fuerza y que yo sabía que los que me iban a operar era Dios por medio de los médicos, entonces que yo era fuerte y que yo sabía que yo podía salir adelante, entonces que yo iba a quedar bien, que sí, yo me acuerdo que mi mamá, pues muy triste de escuchar todo lo que habían dicho esos médicos, mi mamá y mi tía detrás del médico me decían, no, diga que no, pero yo sentía la fuerza de Dios y de la Virgen que yo decía, como tú sí puedes y tienes mucho para dar, entonces sigue adelante, entonces como yo sentía como esa voz ahí y saber que toda mi familia acá en Pereira me estaba esperando de que yo llegara bien, yo dije, no, o sea, yo sé que voy a quedar bien, entonces, y yo dije que no sea en vano esta calviada, porque pues que al menos quede bien. Entraron y pues a mi mamá le dijeron como la cirugía se demora tanto tiempo. Si salimos antes es porque ocurrió algo, la niña pues no aguantó, en fin. Si se demora después también es porque hubieron complicaciones. Yo no sé, o sea, Dios me tiene para cosas muy hermosas porque la cirugía se demoró menos de lo esperado, eran 9 horas y la cirugía se demoró 3 horas y media. Cuando el médico salió, mi mamá le dijo, usted se murió. Y él le dijo, no, usted tiene una niña muy valiente y solo votó lo que tenía que votar y ya está en recuperación. Obviamente me tocó estar 2 días en cuidados intensivos y 7 días más en la clínica, donde fue un proceso porque fue otra vez volver a aprender a hablar, volver a aprender a caminar, todo con paciencia, y Dios me supo dar la paciencia que necesitaba, aunque yo soy una mujer muy impaciente. En ese momento Dios hace su obra en mí y pues obviamente desde ahí empieza a ejercitar mucho la paciencia, entonces la paciencia de tener que volver a aprender a caminar desde cero, volver a aprender todo. Entonces fue muy bueno porque ellos no esperaban que la recuperación fuera tan pronta, que a mí me tocaba estarme como 2 meses allá en Bogotá. De esos 2 meses pasé a 15 días porque en 15 días me recuperé satisfactoriamente. La cirugía fue un éxito. Sí, una verdadera obra de Dios. Eres muy valiente y muy fuerte, al igual que tu mamá. Fue un verdadero éxito, pero pues obviamente ellos me dijeron que había un riesgo de que el otro tipo de epilepsia que en ese momento no me daba se volviera a despertar, porque pues se despertara ya que pues me habían tocado pues, como ya el cerebro y todo, había un riesgo grande de que se despertara. Pasó la cirugía, obviamente me fue súper bien, yo durante 1 año y medio estuve sin crisis, pues obviamente como por todo lo que he pasado he tenido como dificultades en el estudio, o sea, me he tenido que salir, no porque sea mala estudiante ni nada, sino porque pues la salud me lo impide. Entonces no me gradué en el tiempo en el que me debía graduar, sino que me gradué un poquito después, pero Dios siempre ha sido muy lindo conmigo. Entonces ya 1 año después de que fue mi cirugía, llegué a un hermoso movimiento que se llama pues Llamas de María y ha sido parte pues fundamental de mi vida. En este momento lo es porque yo digo que sin ese movimiento no estuviera tan cercana a Dios. Yo siempre he sido una niña muy cercana a Dios, pero ellos me ayudaron más. Entonces yo en el 2017 llegué a esa comunidad. ¿Cuántos años tenías? 17. No, 18 ya. 18 tenía, recién cumplidos. Llegué a Llamas por medio de un retiro, por curiosa, porque no fui porque me gustara ni rezar ni nada, sino por yo ir a mirar si lo que decía el líder de ese momento, pues el que estaban encargado en ese momento, era verdad. Entonces yo dije, ay, ¿será que yo quiero ir a ver si lo que él dice es verdad? Si es de verdad que me voy a encontrar con el amor de Dios.
pues fue verdad, porque desde ese momento no me he separado de él, aunque tengo mis días en que no quiero, no soporto, no quisiera no saber nada. Dios como que siempre está ahí, la Virgen amándome y demostrándome todo el amor. En el 2018 me consagró a la Virgen María, fue un regalo muy hermoso que me dio ella, porque desde el 2017 Dios empezó a prepararme a una falta que me iba a hacer en el 2018, que no esperaba, pues obviamente uno nunca espera que pase eso, y es que pues yo he sido una niña que he sido muy apegada a mis papás y era mucho más apegada a mi papá, y mi papá fallece en el 2018, entonces Dios me preparó para esa prueba tan grande que era pues que él me faltara. Fueron 2 meses en que mi papá sufría de cáncer hacía mucho tiempo, pero pues estuvo controlado y volvió a recaer en el 2018, como en marzo, mal, de para atrás. En junio no aguantó más y pues Dios lo llamó a su presencia, pero Dios me tenía preparada para ese momento, que todo el mundo pensaba que yo me iba a ir detrás de él porque yo era una mujer muy apegada a él. Él me hacía prácticamente todo porque siempre fui una niña súper consentida por él, por mi hermano, por mi mamá, pero más que todo por él. Entonces nadie pensaba, pues no daban como un peso por mí. Pues obviamente sé que sí, pero sé que no, porque pues decían, no, es que su papá, nadie le va a cumplir los caprichos como él. Y es obvio, porque pues como lo hace un papá ¿Y jamás. quién te decía eso? Pues mi familia, mis amistades, como, Valen, ya se fue el que la complacía tanto, y yo sí, pero pues queda mi mamá y queda mi hermano y yo tengo que seguir es por ellos, porque pues igual, pues la vida sigue. Entonces, Dios me preparó muchísimo para esa prueba tan grande, porque pues mi enfermedad no ha sido fácil, entonces saber que mi papá ya se partió fue difícil. Entonces fue aprender a unirnos más como familia, aunque siempre hemos sido muy unidos, fue unirnos más, que mi hermano y mi mamá quedaran al frente pues de la familia y seguir adelante. ¿Cómo lograste llevar ese dolor en tu corazón y esa ausencia de tu papá? Ese dolor teniendo a Dios, siendo muy cercana a Él, yendo al sagrario. Sí, cuando sentía que no puedo más y cuando hay veces que siento que no puedo, que lo extraño demasiado, lo único que me llena es ir al sagrario y como decirle, contarle a Dios como hoy no me siento bien, hoy me siento triste, hoy extraño a mi papá, o hoy pasé por esto, porque hay momentos en los que no quiero y no he sido fuerte, entonces quisiera como derrumbarme, pero siempre está él, la Virgencita. Y fue muy lindo porque también empecé a conocer mucho de los santos, entonces empecé a conocer mucho a San José y amarlo de una manera inexplicable, y San José ha sido un intercesor hermoso en mi vida, entonces también como tenerlos a ellos tres en mi vida siempre presente, y aunque con muchas faltas, ha sido muy lindo. Ha sido muy lindo y me han sabido como hacer llevar esta cruz pues más ligera, como aprender a amarla aunque cuesta. Y siento que parte fundamental de que yo me acerque a Dios, a la Virgen, a San José, a todo, es mi comunidad, porque por medio de sus servicios, de un grupo de oración, de un rosario, hay momentos en los que yo digo, o sea, Dios, tú sabes por qué me tenías aquí, porque pues nunca fui como, aunque estudié en un colegio de religiosas, aunque estudié en un colegio, pues aunque mi familia me inculcaban, Valentina, hay que ir a misa, pues yo no era de eso, y llegar justo a una comunidad en que amamos el rosario,
amamos el servicio de ir, servir, bueno, todo, o sea, es muy bonito. Entonces, saber que Dios me tiene para servirle a Él es un don maravilloso, es un regalo muy grande. Que he pasado muchísimas pruebas, sí, porque pues obviamente no tener como la, ¿cómo se dice? O sea, tener que parar tanto mi estudio, no poder estudiar como tal, yo todavía no tengo una carrera, sueño con hacerla, muy pronto sé que algún día lo haré. Claro que sí. Entonces, obviamente, pues ahorita hice un técnico, pero entonces obviamente conseguí trabajo, duré 6 meses haciendo las prácticas, donde conocí personas maravillosas que bueno, Diosito sabe por qué las pone en mi camino, quitó otras que no me hacían bien, me estaban haciendo mal en su momento. Dios, como sabe, me quita trabajos, me pone, pero bueno, yo solo le pido a Dios de que poder seguir adelante y que pueda tener una manera de agradecerle a mi mamá, a mi familia, pues a mi hermano también, a mi mamá y a mi hermano más que todo, a los dos, todo lo que han hecho por mí durante mis 26 años. Pues mi hermano nos da todo, gracias a Dios. Pues mi hermano es un hombre muy inteligente, entonces yo digo que tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, mi hermano, tengo mis tíos que tienen unos matrimonios maravillosos. Entonces, saber que mi familia es mi ejemplo, mi pilar, como de querer seguir adelante, de que si Dios me tiene la posibilidad de tener una familia, estar ahí. Quisiera conseguir un trabajo y sacar adelante a mi familia, demostrarles que yo puedo en medio de todas mis capacidades y poder estudiar. Pero, o sea, yo digo que lo que me tiene acá parada hoy en día es, primero que todo, Dios, las fuerzas de Él, porque sin Él, pues uno no es nada. O sea, saber que uno lo tiene a la vuelta de la esquina, uno puede ir a orarle, pedirle, o sea, si no puede salir de la casa, pues entonces prende el televisor, prende al Santísimo y se conecta 10 minutos, eso le genera a uno una paz enorme, estar, o sea, hacer el rosario, entregarle todas las necesidades a la Virgen y que ella se encargue de llevárselas a Dios. Ella sabe en qué momento, pues yo a veces digo como, Dios, tú no me escuchas, y no es que no me escuches, es que Dios me está protegiendo, porque yo muchas veces quiero ir a algo, pero sé que Dios tiene preparado algo más lindo para mí. Entonces uno, como en el medio del desespero, uno no entiende, pero Dios siempre hace su obra y siento que cada día me purifica más, me ayuda a amar más mi cruz, aunque hay veces reniegue de ella y diga, no puedo más. O sea, Dios es muy lindo, o sea, Dios es muy lindo con todos, y yo digo que en especial conmigo, porque la verdad, por todo lo que he pasado, muchas personas se quedan asombradas, pues porque he pasado como por 30 cirugías, han sido como 15 en la mano, 3 en la pierna, 2 en la cabeza. Entonces, creo que me faltan otras 2, pues bueno, no sé, lo que sea, que se haga la voluntad de Dios y no la mía, pero saber que tengo como toda mi vida, pero se la puedo, en parte puedo ofrecerle mi dolor, mis necesidades y entregarle todo a Él, o sea, por medio del servicio. Sé que Dios está trayendo 1000 bendiciones a mi vida, entonces yo decirle como, Dios, te entrego esto y ya encárgate tú, aunque pues obviamente hay que poner de parte de nosotros. Entonces pues es como eso, o sea, saber de que uno quiere seguir adelante, pero siempre teniendo a Dios en el corazón es lo más importante, y para mí tenerlo a Él y a San José y a la Virgen como intercesora, Ay, amén, así es.